Dios les bendiga, muy buenas tardes. El Señor les bendiga a todos. No sé qué me está pasando al Zoom. Se me va. Ahora sí, volvió la imagen. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, pastores. Bendiciones, pastores. Hola Marisa. Hermosa, hermoso. Hola Alicia, Marisa, Dios les bendiga. Lucía. Hola. Aleida. Chicos, Cristian. Miriam, Julio, Micaela, Mónica Álvarez, María Curi, Sergio, Maridana, Marisol, Leandro. Qué lindo verlos para estar una vez más para adorar a nuestro Dios y recibir de Él sus ricas bendiciones. Amén. Dice la palabra: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así, con la confianza puesta en nuestro Dios, con la certeza de que Él está siempre con nosotros, que Él tiene cuidado, y confiando en su promesa de que Él es nuestro pastor, que nada nos falta, que aunque andemos en valle de sombra, aunque andemos en peligro, aunque andemos en enfermedades, aunque andemos en problemas, Él está con nosotros. Y con esta palabra queremos orar, y algunos conocen el motivo de oración de nuestra hermana Marcela, una hermana líder acá de la iglesia de San Nicolás, que en este momento está en Córdoba, en la casa de sus papás. Y bueno, estos días su mamá no ha estado bien. Creo que en este momento, ya como alrededor de las 7 y algo, creo que aparentemente entraba al quirófano, una intervención muy delicada, con riesgo de vida, pero confiamos nosotros en nuestro buen Dios y que la oración de los justos puede mucho. Y en esta confianza en nuestro Dios oramos para que se haga su voluntad y la paz de Dios venga a toda la familia. Así, entonces, recuerden, yo no recuerdo el nombre de la mamá, pero también ella se llama Ángela, la mamá de Marcela, así que estemos orando por que el Señor haga un milagro en estos días, en este día. Padre Dios, en el nombre de Jesús, venimos a tu santa y divina presencia, papá, confiando en tu palabra, Señor, en todo lo que tú nos hablas, poder expresar este lenguaje en los tiempos en los cuales nos hallamos tal vez en peligro, pasando por, cada uno puede pasar diferentes necesidades, diferentes situaciones que nos llevan a buscar a Dios por sobre todas las cosas y saber que Dios tiene siempre respuesta. También expresar este lenguaje en la presencia de nuestros enemigos, ¿sí? Que ellos sepan a quién nosotros amamos, adoramos, y en medio de nuestros adversarios siempre proclamar palabras de fe. Hablamos entonces que en la época de normalidad, David
lo ejemplifica en el versículo 1, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dos cosas está reconociendo allí David. Primero, reconoce la soberanía de Dios en su vida. Y en segundo, reconoce la bondad de Dios para suplirles en todo tiempo. Hablamos de que esta primer parte de este salmo tiene que ver con tres diferentes esferas. Vimos la primera, la esfera física, vimos la esfera espiritual y vimos la esfera social. Y entonces, al continuar con este lenguaje de épocas, de proclamarlos en épocas de normalidad, debemos reconocer el honor que Dios nos da. En el versículo 5, en la parte B, David reconoció y le dice a Dios: unges mi cabeza con aceite. Si en un día de mucho calor se pone aceite sobre la cabeza de alguien, ese aceite lo va a refrescar. Qué contrario a lo que yo pensaba, ¿no? Que si hacía mucho calor y le ponía aceite, qué fritada de cerebro pareciera que se iba a hacer, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, ¿no? Porque qué distinto que es. Una vez que le pone aceite sobre la cabeza, dice que eso lo refresca. Qué maravilloso, ¿no? Y eso es lo que hacía el pastor con las ovejas, ¿no? Que le ponía aceite sobre la cabeza a las ovejas para refrescarlas en la época de muchísimo calor. Y también me hace pensar que el ungir con aceite la cabeza de una persona también era un símbolo de honor, ¿no? Que destacaba a la persona por encima de los demás, ¿no? La Biblia nos dice y nos enseña, ¿no?, que Dios ungió a Jesucristo y lo hizo superior a los ángeles, ¿no? Qué maravilloso entonces saber que Dios ha ungido nuestra cabeza, ¿no? Y que nos pone por encima, ¿sí?, de un mundo que está necesitado y nos pone por personas que son importantes para esa sociedad, ¿sí? Que realmente lo seamos, ¿verdad? Que no tengamos el rótulo solamente de decir vamos a la iglesia o somos cristianos, sino que hemos sido ungidos por Dios, Dios ungió nuestras cabezas para que podamos ser personas que bendigamos y ayudemos a todo aquel necesitado. Por eso David, en la presencia de sus enemigos, él reconoció que Dios lo honraba diciendo: Dios unge mi cabeza con aceite, elevándome, haciéndome superior a mis enemigos. Es lo que estaba reconociendo David, ¿verdad? Y qué bueno que es eso, ¿no? Que la presencia y las provisiones de Dios hacen lo mismo con nosotros, nos hacen superiores a nuestros enemigos. Sabemos que nuestro enemigo está puesto debajo de nuestros pies, ¿verdad? Entonces, qué tremenda autoridad que tenemos cuando nosotros reconocemos el honor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos. En los tiempos de normalidad, también en época de normalidad, en nuestro lenguaje de la fe tenemos que declarar las bendiciones de Dios. Entonces, declara las bendiciones de Dios. David declaró: mi copa está rebosando en presencia
de sus enemigos, Dios bendijo a David con bendiciones que sobrepasaron a sus necesidades, ¿no? Lo bendijo de tal manera que la copa de sus necesidades se colmó hasta rebosar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Y así Dios hace con nosotros cuando proclamamos y declaramos las bendiciones de Dios, ¿no? Dios me está supliendo más allá de lo que yo necesito. ¡Qué tremendo! Y David en su juventud, ¿sí? Él llegó a saber, ya de muy jovencito, la importancia que hay en declarar las bendiciones de Dios. Si ustedes recuerdan el pasaje, por supuesto que lo recuerdan, porque es un pasaje tan conocido y tan predicado, cuando David fue a enfrentarse con el gigante Goliat, ¿qué pasó allí? David no vio ninguna señal de la presencia de Dios, ni tampoco oyó la voz de Dios que le dijo andá y enfrentalo. Aún en medio de tal situación, él rechazó las amenazas de los peligros en el valle de sombra y de muerte. ¿Ves? Se había metido era un valle donde se hizo el enfrentamiento. El valle estaba dividiendo a los dos ejércitos, uno estaba sobre una colina, el otro ejército contrario sobre la otra colina, y el valle en medio, el valle de Ela. Él no vio nada allí, no vio la presencia ni oyó ninguna voz, ¿no? Pero él no escuchó, rechazó las amenazas del enemigo, que le dijo, te voy a matar, te voy a tirar tu carne a los perros, ¿no? Qué tremendo que él no aceptó, él rechazó las amenazas de sus enemigos. Y saben que nosotros podemos hacer lo mismo cuando en tiempo de peligro, cuando nos hallamos atravesando un valle. Tu valle puede ser diferente al mío, ¿no? Pero en definitiva son valles, ¿no? Lo que tenemos que hacer, ¿no?, es no ponernos a contemplar el valle, el problema, la situación. Qué peligroso, qué difícil será salir de ese valle, qué tremendo peligro que tengo enfrente mío. No te pongas a contemplar, ni tampoco te dejes influenciar, ¿no?, por las amenazas. David no se dejó influenciar por las amenazas de semejante gigante, porque si se dejaba influenciar, sin duda, que él iba a ser vencido, él iba a ser derrotado. Por eso, en vez de dejarse influenciar, él habló el lenguaje victorioso de la fe. Yo te voy a matar, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso, él afirmó, ¿no?, con sus palabras la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios en el valle. Por eso es importante reconocer la presencia de Dios. David reconoció la presencia de Dios con estas palabras. Tu vara me infundirá aliento. Tu vara me infundirá aliento. Saben que los pastores, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de David, ellos empleaban una vara muy larga y bien robusta, y la usaban para ahuyentar a los animales cuando querían venir a traer peligro sobre sus ovejas. Los animales venían entonces a amenazar a su rebaño. Y entonces, cuando los animales salvajes venían y trataban de atacar a sus ovejas, el pastor tomaba su vara
que como decía es bastante robusta, y el pastor hacía que se pusieran en fuga, y de esa manera cuidaba y protegía al rebaño. Y en esta analogía, lo que David está utilizando es el lenguaje de la fe. Él comparó a Dios con un pastor diciendo, Dios lleva una vara para defendernos. Aunque Dios no necesita una vara, ¿verdad? Pero es lo que en esta analogía le está viendo, que Dios para él está llevando una vara para defendernos. Entonces, David, en vez de permitir que comenzara a desarrollarse el miedo, ¿sí?, por el peligro que pareciera al enfrentarse a ese gigante, que los peligros que lo rodeaban, habló del Dios que estaba a su alrededor y lo defendía, ¿sí?, y que le daba aliento. También dice que él proclamó la guía de Dios. ¿De qué manera? En medio de los peligros, David declaró la guía de Dios con esta palabra: tu callado me infundirá aliento. No sé si usted sabe lo que es un callado. Es una persona muda, ¿no? El callado es una vara también larga, pero que tiene una curva en la punta. Y el pastor siempre la llevaba con él. ¿Por qué? Porque cuando una oveja empezaba a querer descarriarse, a salirse del rebaño, el pastor usaba el callado, enganchando suavemente el cuello de la oveja y lo volvía a traer a su rebaño. Y así le hacía tomar la dirección correcta para que fuera junto con todas las demás. Por eso es importante que en estas situaciones es que el lenguaje de la fe nos da la clave para que nosotros seamos victoriosos y podamos decir en voz alta: Él renueva mi vida dentro de mí y me guía por senda de justicia. En versículo 3. ¿No? Me guía por sendas de justicia. Qué bueno es Dios, ¿no?, que nos ayuda a que nosotros podamos estar en la senda correcta, en la senda justa, y que no nos salgamos de ella. Entonces, cuando uno afirma y repite, ¿no?, estas palabras, uno siente como que el vigor y el consuelo surgen muy adentro nuestro, ¿no? Le da una fortaleza total. Gracias a Dios por eso. Y el problema es que muchas veces se sienten impotentes cuando se enfrentan a un mundo que está, un mundo tan pecador, un mundo que está tan en decadencia, ¿sí?, que las circunstancias adversas y las pruebas de esta vida quieren tratar de atraerlos hacia el mundo y empiezan a sentir flaqueza, debilidad en su propia carne. Si bien no podemos vivir una vida victoriosa por nuestro propio esfuerzo, no podemos, pero la Biblia declara que Dios renueva la vida dentro de nosotros, nos ayuda y nos guía en el camino de la justicia por amor de su nombre, por amor de su nombre. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando es tan importante nosotros estar aferrados al Señor, caminar con Él, no salirnos de sus caminos, de saber que Él nos ayuda, Él nos por amor y con amor,
nos ayuda a que nosotros transitemos este camino que no es fácil, pero es maravilloso y que se puede lograr. ¿Cómo expresar el lenguaje de la fe también, en segundo término, en los tiempos de peligro? Y sabemos que los peligros se presentan, ¿no? Y a veces por razones diversas, no a todos les aparecen de la misma manera, pero algunas razones puede ser el pecado, puede ser la debilidad, puede ser ceder a la tentación, puede ser el miedo a la muerte, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Pero aún en medio de estos tiempos de peligro, David nos dejó el ejemplo de la importancia del lenguaje de la fe. Entonces él lo que hace es afirmar la presencia de Dios. ¿De qué manera? Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué está haciendo David? Él está proclamando que no le tenía miedo al peligro. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios estaba con él. En lugar de ponerse o de ponernos nosotros entonces a contemplar el valle de sombra y de muerte y a estar hablando hablando acerca de ese problema, de esa lucha, de ese mal, David afirmó, y nosotros también tenemos que afirmar siempre en medio de nuestras dificultades, la presencia de Dios y hablar de ella, ¿no? Hablar que la presencia de Dios está conmigo, la presencia de Dios está con vos, ¿no? Por eso cuando se encuentren atravesando el valle de sombra y de muerte, al igual que como decíamos al principio, puede ser que no vea la presencia de Dios, ni la sienta, ¿eh? Pero noten nosotros, como hijos de Dios, no tenemos ni que verla ni sentirla, ¿eh? Tenemos que tener la seguridad de que está, ¿eh? Por eso David hizo patente la presencia de Dios con su lenguaje de fe cuando afirmó, el Señor está conmigo. Entonces, cuando uno aprende a conocer a Dios, cuando camina con Él, tiene experiencias con el Señor y se encuentra en medio de dificultades, no necesita estar viendo algo, ni estar viendo la presencia, ni oír una voz que le diga, soy tu Padre, soy tu Dios. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra escrita. Ella es la que nos ayuda a que nosotros salgamos adelante cuando confiamos en las promesas de Dios, nos aferramos a ellas y creemos que Dios está con nosotros. Entonces, cuando todo se te presente mal, sin esperanza, yendo de aquí para allá en el camino de la vida, no te dejes confundir, no te preocupes. En lugar de todo eso, usa el lenguaje de la fe. Con estas palabras, yo conozco, pero Dios me está guiando. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo conozco el camino a la vida eterna. Yo conozco el camino por el que tengo que andar, ese camino de santidad, ¿no? Lo conozco, pero qué bueno es que Dios me guía y Dios me lleva de la mano para que yo pueda andar y llegar a la meta. ¡Qué gloria! En Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. En tercer lugar, ya para finalizar, expresar el lenguaje de la fe ante la presencia del enemigo.
Porque en la vida no solo tenemos los peligros provocados por la maldad, sino que además nosotros tenemos muchas veces muchos enemigos, ¿no? Tenemos el enemigo de la duda, el enemigo de la frustración, el enemigo del fracaso, el enemigo de la insuficiencia o la imperfección, ¿sí? Y tantas otras cosas, tantos otros enemigos podemos tener. Pero en todo, el lenguaje sigue siendo importante. Primero, proclama las provisiones de Dios. David proclamó: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, versículo 5. Qué bueno saber que el Señor preparó una mesa con comida deliciosa, aún en la presencia de los enemigos. El cielo Él proveyó de todo lo necesario para fortalecerlo, y David proclamó en alta voz las provisiones de Dios. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué maravillosa palabra. Por eso uno tiene que saber que nuestros enemigos, ¿no?, ¿qué es lo que quieren hacer? Es debilitarnos. ¿Para qué? Para destruirnos, ¿no? Volviendo al pasaje de David cuando enfrentó a Goliat, ¿no? David ya sabía que Dios lo había bendecido, ¿no? Y él declaró en el lenguaje de la fe que ese gigante, ese enemigo, que era poseedor de una fuerza tan extraordinaria, con tantas armas que él poseía, pareciera algo increíble, algo imposible de vencerlo, ¿no? Pero el lenguaje de la fe de David fue que él estableció las circunstancias de su victoria. No tuvo miedo, no se achicó, sino que David, ese jovencito, corrió hacia Goliat. No le tuvo miedo, se fue corriendo hacia él. Y sabemos que, bueno, utilizando una honda y una piedra hirió en su frente, lo derribó, y instantáneamente corrió y le cortó la cabeza. Qué importante es no solamente derribar a nuestro enemigo, sino que tenemos que exterminarlo en nuestras vidas. No debemos dejarle lugar. Cuando hay algo que está causándonos daño y logramos una victoria, logramos vencerlo, no lo dejemos con vida, ¿no? Exterminemos el problema, terminémoslo por completo. No sea cosa que vuelva a resurgir y vuelva a causarnos problemas, ¿sí? Para concluir, David conocía el lenguaje de la fe. Y la parte más elocuente de su mensaje, ¿no?, este mensaje que nos enseña, que nos anima y nos fortalece tanto, ese mensaje se encuentra al final del capítulo. Y está en el versículo 6. ¿No? Y a la conclusión que llega, ¿no?, David, ¿no?, con el lenguaje de la fe es este: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces he recitado o lo recito este versículo? Porque es tan fuerte, ¿no? Es tan poderoso, ¿no? Cuánta fortaleza trae a nuestro espíritu, a nuestra alma, el saber que el bien y la misericordia, ¿no?, me